Hoy realizaremos un viaje esotérico e histórico para analizar la Semana Santa desde un ángulo más disruptivo. No nos quedamos con la superficie religiosa o con las entidades, bajamos a lo más profundo de la Matrix para entender la tecnología detrás del ritual. Vamos a abarcar toda esta parte de cómo las culturas antiguas y los ritos de fertilidad fueron hackeados, fueron robados por las estructuras para imponer una narrativa de muerte y sacrificio. Vamos a analizar cómo la manipulación mental de la religión afecta nuestro sistema y nos ancla a programas de sumisión y de deuda eterna. Y vamos a entender a dónde va la energía emocional, el dolor, la devoción, el trauma generada por millones de personas durante estos 7 días. Investigamos el egregor y las terminales astrales que las recolectan. Ya no, esta no es una sesión para todos, es para aquellos que para cuestionar la realidad impuesta es algo común y reclamar su soberanía energética es prioritario. Déjanos tus comentarios y vamos a comenzar. Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ira, buenos días, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vamos a hacer una indagación acerca de la Semana Santa y quiero que conectes con la energía de esta estructura de, pues no sé si sea religiosidad, y vamos a ir ahí, vamos a ir atrás en el tiempo de cuando se originó esta parte de la Semana Santa, conocida como Semana Santa, y quiero que me digas qué evento energético natural ocurría en la Tierra en esta ventana de tiempo antes de lo que se conoce como la era cristiana. Quiero que vayas ahí. Ok, ¿estamos ahí? Sí. ¿Qué evento energético natural ocurría en la Tierra antes de la era cristiana? Natural Sí. ocurre como como que se completa un porcentaje de la rotación Ujú, y esto abre unos canales en la atmósfera ujú, que entran de una energía que va directamente como hacia las células de la Tierra ujú. y estas se renuevan. Es como si hubiera como un tipo como de recarga, como un tipo como de limpieza. También puede verse de manera filosófica como que la Tierra es fecundada en esta época Ujú. y recibe una energía para resurgir en muchos de sus aspectos. Entonces, Eh, es como lo que conocemos como el equinoccio. ujú. Entonces, esto puede tener una configuración astronómica específica que facilita la apertura de portales naturales estos días. Sí, sí, definitivamente sí, porque así como se observa que entra esta energía, se observa estos portales que se abren claramente para que puedan ingresar. No toda entra como de golpe, como si se entendiera a nivel físico. Hay energía que entra en otras dimensiones también. Pero por eso te decía que curioso que me dijeras natural, Ujú. porque humano, filosófico o constructo de idea, se celebraba algo muy parecido, pero simplemente con otro nombre.
Ok, entonces, ¿quiénes fueron los arquitectos reales de la narrativa del sacrificio? ¿Fueron humanos o conciencias no humanas en esa época del año? Ya rumbo hacia la situación cristiana, Ujú. fueron humanas. Ok, Fue como un dictamen de transferencia. Nada más que en este sentido, el Jesús fue el primer dictamen de transferencia en esa época que se hace bajo esta energía densa y depresiva. ok. Entonces, ¿en qué momento exacto se decidió superponer la muerte de un Salvador sobre un equinoccio de primavera? A la muerte como tal hasta Jesús. Ok, entonces, ¿cuál era el propósito original de los ritos paganos que fueron absorbidos en esa fecha? Ok. Es que previo a Jesús ya se había configurado la energía del equinoccio Ujú, para, para otro tipo como como de estructuras muy similares ujú, que hacían que la Tierra también entrara como en este constructo como de descanso. Sin embargo, por ejemplo, puedo observar que lo hacían con otros avatares, pero nunca se había enfocado hacia la muerte. ok, Era una tradición que estaba más enfocada hacia la fiesta, que estaba más enfocada a la danza. Era era un momento en que el humano reconectaba con la tierra, asistía a los santuarios naturales, a las mm, playas, a los ríos, a las montañas, a los oasis, como una instancia en donde se utilizaba el concepto del avatar para llamar a un centro de reencuentro con la tierra. ok, Pero cuando sucede lo del Jesús, o lo de esta entidad que luego convierten como el egregor cristiano, ujú, esa recién aquí en donde empiezan todos estos sacrificios de todo lo que no puedes hacer, todo lo que sí puedes hacer, y se empezó a crear como una distorsión obscura de lo que antes era como una fiesta. ok. Vamos a observar el concilio de Nicea. Vamos a irnos por orden para comprenderlo mejor. ¿Qué entidades estaban presentes en este concilio de Nicea influyendo quizá esta agenda o esta calendarización? Estaba esta entidad del Antiguo Testamento, Ujú. em, ¿Ya ve? ajá, el Yahvé, pero aquí se presenta como Yahvé Ra, Ya ve, ok, o también se presenta solo como Ra, así como el dios egipcio, ok, porque al parecer es como que se asocia a la misma entidad a ambas. Pero, por ejemplo, también está la representación energética de lo que ahora nosotros los católicos, sobre todo los católicos latinoamericanos, entendemos como santos, ajá, pero que dentro del ojo como fantástico de toda la humanidad, más bien los entenderíamos como ángeles caídos. ok. Ahora, buscaba generar algo en el ADN humano al instaurar una veneración al sacrificio. Sí, principalmente el doblez hacia al sometimiento. Ok, El concepto de la cabeza agachada es algo que inicia con todo este constructo y no desde la cuestión física, porque a veces la historia la cuentan con un abuso de drama ante la esclavitud y esas cuestiones. Eso es muy del cine. ujú, En realidad hubo momentos completos en que las civilizaciones no tenían un concepto de mayor y menor.
Ok. A ver, es la figura de Jesús, un solo individuo, fíjate, o un compuesto de múltiples mitos solares diseñados para el control. Es que, por ejemplo, aquí hay una desfragmentación muy interesante Ok. porque tiene que ver con la visión o el porcentaje de visión que tiene el colectivo de esta idea. A ver. Hay un enorme porcentaje que es como el 65, casi llegando al 70% de personas que visualizan al Jesús Ajá. como un individuo Ok. único, único, maravilloso, milagroso, fantástico, divino, hijo de Dios y así. Pero Ujú, que no se adentran a investigar más allá de lo que está socialmente requerido entender. ujú, La idea de este constructo divino es una idea que por alguna razón la mayoría del colectivo solo observa la portada. ok. Em, son muy pocas personas, ahora en todo el restante, que pueden construir una idea unificada de lo que es todo lo demás que no se ve en la portada. No hay un criterio constructo generalizado. Entonces, es por eso que esta idea es tan penetrante, porque no se han sabido gestar los bordes del concepto de Jesús y no se le ha sabido conectar de forma colectiva al concepto de los avatares solares. Justamente por la cuestión del sacrificio Ujú, fue que se separaron los dos constructos. A la idea del sacrificio, al ser tan densa, ujú. no permite que el cerebro, que la mente humana levante el constructo de un avatar solar, porque el concepto del avatar solar o el concepto de la idea de cuando este tipo de personajes caminaban sobre la tierra, era más como una sensación de rebosante alegría. Entonces, en tendencia energética, es un opuesto. Ok, entonces, ¿qué ocurrió con la energía de la Tierra el primer año que se celebró este ritual o este rito de forma masiva? Hubo mucha como densidad, Ujú, porque en el momento en que se dieron cuenta de que no era lo mismo de cada año, o sea, que no venía desde la misma energía, ujú, hubo mucha culpa. Hubo ujú. mucha culpa, hubo mucho, arrepentimiento, hubo mucho dolor, incluso todavía hay lugares en el mundo en donde esta Semana Santa es algo doloroso, o sea, que hasta se lastiman. ¿Existe una relación entre la luna llena de Pascua y la captación de la energía sutil? Em, no necesariamente como parte de la misma línea, no. La luna es un constructo que de manera general todo el tiempo está adentrando, manipulando de alguna forma la energía humana. Que ¿Por qué? coincide porque la luna lo hace todo el tiempo. Claro, y coincide porque la Semana Santa se va moviendo a partir de esta luna, Ujú. ¿no? Ok, entonces, ¿por qué se eligió el símbolo de la cruz como antena principal de este ritual o de esta semana aparentemente energética, vamos a llamarlo así? Justo para jugar en la mente lo opuesto de un concepto de vida. La cruz como símbolo natural era uno de los símbolos que más se asociaban a la divinidad, a la grandeza y a la vida. Era un símbolo que cuando la gente lo utilizaba en la antigüedad se refería a un momento de unión o cosas así. Por Ahora, ej- ahora Ajá. mantiene esa misma línea, exactamente bajo los mismos constructos, pero referente a la muerte. Antes, por ejemplo, antes a la muerte, pero antes, por ejemplo, ¿qué símbolos se utilizaban para drenar esta ventana de tiempo las personas anteriores, antes de la Semana Santa, antes de que usara la cruz? Una simbología básica era algún tipo como de nudo o triqueta,
Ajá. Ya manejaban un concepto trinitario, por decirlo Ujú. así, pero era más natural, era más como incluso hasta simbolismos que la misma naturaleza podía otorgar. No se había asignado a ese tiempo un símbolo, aunque uno que sí estaba muy generalizado era el sol. A ver, ¿cómo se modificó el registro akáshico de la humanidad para insertar la noción de pecado original Mm, la conexión que encuentro es la deuda. a la deuda? Se Ok. instituyó a través de la deuda. Cuando el humano empezó a darse cuenta que ni la vida le alcanzaba para lograr ciertas cuestiones, echó la culpa a un karma trascendental. Y esa es la misma medicina que se ha usado en todas las filosofías, nada más que ahora sí, como decimos los mexicanos, la misma gata pero revolcada. ¿Hubo alguna manipulación del campo geomagnético para facilitar esta implantación de esta narrativa? Más que manipulación, no, aprovechamiento, bueno, sí es una manipulación de alguna manera, Sí. pero es natural, es justo nosotros los humanos en estas enervancias que provocan los cambios planetarios, Ujú. en los momentos en los que los portales naturales se abren, todos los sentimos, nuestro ser se vuelve sutil, nuestra mente se vuelve perceptiva y cuando no estamos conscientes, por lo general vamos aceptándolo todo. Entonces es una manipulación que se da a través del aprovechamiento natural de lo que nuestros cuerpos responden ante el mismo movimiento natural de la Tierra. O sea, es normal que en este momento del año todos estemos más predispuestos a una parasitación. Lo que no es normal es que exista todo un constructo y un sistema que esté listo para aprovecharse de ese momento. A ver, entonces, ¿cómo se vincula la Pascua judía con la manipulación de la línea de tiempo actual? Todas las Pascuas o Ujú. todas las que vienen desde este constructo, de esta entidad, de este concepto, manipulan el tiempo a través primero de sus propios rituales, porque ellos Ok. son conscientes que sus propios rituales aperturan la iniciación de las cosas. Por eso es que ellos inician desde antes incluso. Desde antes hacen prácticas que van gestando como los limitantes del tiempo, tanto así que todo el mundo acepta que es su tiempo y de alguna manera la humanidad cede la autorización del tiempo en esta época a todas las personas que se sientan con una conexión muy profunda a esta idea del sacrificio. ¿Cuál es el papel de la sangre como elemento conductor en este diseño de ritual? La cuestión con la sangre o la utilización de la sangre a un nivel energético tiene que ver con la capacidad de la sangre para volverse un puente a cualquier punto Ok. del tiempo o dimensión de cualquier ser humano. Una gota de sangre nos contiene a todos en información. Ok. Entonces, a ver, eh, lo que hablábamos ahorita, ¿por qué la fecha es variable y cómo es que decidieron de que dependa del ciclo lunar? ¿Qué es lo que se está rastreando? ¿Qué es lo que se está buscando? El ciclo lunar lo que provoca en el humano, que ya todos entendemos, es la movilización emocional. Ok. Y cualquier sistema de parasitaje tiene mayor fruto cuando el sistema emocional está alterado. Entonces, no a todos los humanos aplica porque no todos los humanos reaccionamos a la luna igual, Ujú. pero ahora sí que aquí es una estrategia de mayoreo, ¿no? O sea, pues entre más caigan, mejor. Y entre más acomodada esté la circunstancia para que con mayor facilidad se pueda minar la energía, pues mejor. Por eso la asociación con la estructura natural del cambio energético. Y esta otra parte también del tiempo tiene que ver con la otra conexión que es ya más artificial, que tiene que ver con la economía, Ira, porque la economía es un egregor en sí. Ok, a ver.
¿Qué entidades se alimentan específicamente de la frecuencia de lo que se llama el cordero del sacrificio? Observo todos estos como ángeles caídos, como rapaces. Ok. Existe, bueno, cuando se crea algo, pues estamos en un mundo dual. Existe la dualidad del otro extremo de lo que es la Semana Santa, que se haya de alguna forma ocultado para que las masas no accedan a él, ¿o no? Sí, también en esta época se hacen muchas aperturas energéticas a centros ceremoniales, a espíritus de la naturaleza, y supongo que de alguna manera lo natural sería aprovechar la fuerza natural de la tierra, Ok, pero no es lo que se publica o lo que se invita a hacer. sí, claro, porque también hay muchos rituales que están manipulados también en Ujú, estas adoraciones al sol y todo eso. Bueno, ujú. a ver, ¿cómo se deformó o cómo se transformó el concepto de resurrección para evitar que el humano entienda su propia inmortalidad? Sobre todo cuando se pudo entender que la misma divinidad podía sufrir. Y es que toda esta historia, por aquí ya entramos a la parte más histórica y religiosa de esto, toda esta historia de la vida, los milagros y la muerte, Ujú. em, minan, transmiten y siembran en el humano la potente creencia de la nunca autoridad completa. A ver, entonces, esta Semana Santa puede ser un bucle repetitivo que merma la capacidad humana de lo que resta del año. No de manera general, pero claro que sucede. Hay muchas personas, y no solo en este bucle, Ira, hay Ujú. muchas personas que solo entienden que está sucediendo algo importante en sus vidas en esta época, en la época de Navidad. Mm, O sea, como si solo en estos momentos sus existencias se encendieran. ajá. Pero aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué sucede entonces cuando millones de personas focan en esa época su atención en la muerte? Pues que el egregor se alimenta. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los guardianes de este super mega calendario que mantiene una estructura activa donde cada año se va adaptando a esta nueva estructura? Porque la Semana Santa cambia, una vez toca un tiempo, otras veces es Es que después. mira, en lo que yo observo en la situación del ritmo, ya es una cuestión completamente adaptativa de todos los constructos de lo que envuelve en esta sociedad actual. ¿Ok? En este momento, en el 2026, Ujú. nadie se siente en algún lugar y dice la Semana Santa va a ser ahora en esta semana y ahora en esta semana. Nadie. Es un ritmo que tanto la economía como la naturaleza, como la espiritualidad ya mantienen un ciclo, y cualquiera que lee y interpreta el calendario automáticamente nombra el tiempo y Ok. ya está predispuesto así en los años. O sea, tú puedes poner en Google en qué va a caer la Semana Santa en el 2140, y ya te dice. A ver, ¿hubo en aquella época algún evento estelar interpretado como la estrella de Belén? ¿Para qué? Porque de ahí se supone que nació el Jesús, ¿no? Con la estrella que avisó y que iban y que estaba el nacimiento. Para iniciar este ciclo, ¿hubo algún evento estelar que marcara la forma para interpretar alguna situación que se vería como lo que ahora se ve como la Semana Santa, con el individuo de Jesús? No, en su muerte no.
¿Cómo se conectan las pirámides con la energía del tiempo? Sus estructuras nucleares están creadas para ir junto con el ritmo del seguimiento del Sol. Ah, ok. A ver, ¿se puede ver el momento en que la conciencia humana perdió la soberanía sobre este periodo del año? No como una pintura completa, porque no todos los humanos han perdido la soberanía ante esa estructura del año. Ujú. Cuando hablamos de humanidad, nunca podemos decir toda la humanidad, porque hay humanos claramente en algún punto del planeta que ni siquiera entienden el concepto o el constructo, o no tienen la idea de lo que se refiere a una Semana Santa. Claro, pero no en la parte religiosa, pero como tú Ujú. decías, es la economía, son las vacaciones, es esto, es lo otro, o sea, y de No, alguna no hay una pérdida completa de la autoridad, ajá, pero, por ejemplo, sí se observa que en el último milenio la humanidad se ha adaptado a continuar con este ritmo. ¿qué le sucede al sistema nervioso, por ejemplo, de un niño que es expuesto a las imágenes de lo que se dice la pasión? O sea, es impactante ver a ese Jesús lleno de sangre. Empieza el ensamblaje a la creencia. ¿Cómo afecta la frecuencia del mea culpa al nervio vago? Em, es como si no le diéramos autorización completa al cuerpo de protegerse. Ok, ¿existe algún implante específico que se active durante esta parte de las procesiones que hacen y que suenan tambores y que salen, o sea, hay cosas como muy impactantes en esas procesiones de los fieles? Sí, pero como es un aprovechamiento energético, son sus temporales. Por eso es que se marcan sus cabezas con cenizas y eso, Ah, porque es a través de esos implantes temporales que la conexión energética es más rápida y extrema. ¿cómo va alterando, por ejemplo, la narrativa del sacrificio a la producción de dopamina y serotonina en esta época del año? Crea mucha adrenalina esto. Hay mucha gente que asocia incluso esta época con la destrucción del todo, con el inicio del fin. Entonces hay mucho movimiento químico en el cuerpo. En los rituales que hacen esta semana, se utilizan mucho las campanas, los inciensos, los cantos. Entran en un estado de hipnosis colectiva las personas que acuden a estos sitios a ser parte de estos rituales o no. Sí, claro, cuando un humano derrocha sus sensaciones, sus sentidos, está adentrándose a esos campos. ¿Qué zona del cerebro se apaga y qué zona del cerebro se activa con esta devoción extrema? Fíjate que ninguna se apaga, es Ujú, más bien como si toda se recubre, ujú. como con una irradiación eléctrica diferente, como sintonizada a un canal distinto. ¿Cómo utilizan el ayuno para quizá modificar defensas naturales psíquicas del individuo? ¿O cómo es utilizado el ayuno dentro de esta cuaresma y Semana Santa Sobre todo en las creencias judío-cristianas? judeocristianas, este, aquí es la asociación directa al dolor y el sufrimiento del sacrificado. Entonces, lo utilizan como un método para infligir el dolor. No lo aprovechan como un descubrimiento del cuerpo, y ahí es donde lo corrompen, porque Mm, entonces asocian el ayuno a algo que es un que es un sacrificio. sacrificio, ok. Entonces, ¿qué relación hay entre la postura esta que cuando se ponen de rodillas, cuando se hincan, y la sumisión del campo energético? ¿Hay alguna relación o no? Cuando es de sedimiento, sí, pero, o sea, porque también hasta lo dices con la voz, Ujú. pero ninguna posición del cuerpo activa algún tipo como de autodestrucción o limitación de nuestras defensas.
Eso que se llama como el arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados o este tipo de cosas, utilizan esto como una herramienta de liberación o como un anclaje. No, es la llave al portal humano para nosotros vomitar la energía que se comen muchas veces estas parasitaciones. Es el momento en que decidimos soltar. ¿Cómo puede afectar el observar o el ver o el conectar con esta corona que ponen de espinas con la forma de conectar tú con tu propio, vamos a decir, con tu coronilla? Es someter a la idea de que ni la mente está libre, y como el símbolo de las espinas es justamente la cárcel de la mente. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano en general en su ADN cuando él acepta la idea de que somos pecadores por naturaleza? Un humano que está completamente adentrado a esa creencia, Ajá. que la ha aceptado y la asimila, la vive como parte de su alimento y la defiende porque forma parte de su supervivencia. Entra como en un estado salvaje, como en un estado en donde su cerebro reptiliano todo el tiempo le está exigiendo que esté alerta ante cualquier situación. Es una dependencia completa y una adrenalina. ¿Sabes por qué? Y así es como lo asocio, porque esta entidad base en la que se sentan las filosofías judio-cristianas es bélica. Es peleona. Es una entidad que naturalmente invita al cuerpo a no estar en paz. Entonces, por ejemplo, a ver, existe una codificación en el idioma, porque si nos fijamos en esta época, al parecer hay ciertas palabras que se dan en latín. Entonces, hay una codificación en este idioma que actúa como un comando de programación en este estado donde están todos en este ritual, donde están todos ensimismados para gestar una programación. Una realidad que todos sabemos, pero que nadie de alguna forma termina por aceptar o decir que sí, es que el latín son hechizos. Ok, entonces, ¿cómo influye el olor del incienso en la apertura, por ejemplo, quizá de canales para entidades o para llamar ciertas situaciones? Influye a través de la activación del sentido. Entre Ujú. más sentidos estén conectados a un propósito, es más sencillo realizar una acción. ¿Por qué en algunos días se promueve el silencio? O sea, ¿qué se está instalando? Porque no es un silencio que hagas tú porque tú lo quieras hacer, sino que aparentemente es parte de los rituales de Semana Santa que se está instalando en ese silencio. Sobre todo los miedos internos. Ah, ok. El humano como configuración, sobre todo los que siguen este tipo de filosofías, no pueden estar en silencio si no han hecho una comulgación con Dios. Entonces, es un arma de doble filo porque está el que no se siente seguro en silencio y está todo el tiempo sembrando Ujú, miedos, ujú. y está el que ya se comunica con Dios y que está activamente dejándose parasitar por la entidad. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, la parte del corazón con la sangre, con todo esto, con el robo de energía? Cuando cedemos el cuerpo, es la entidad la que bombea y es la que determina el ritmo. ¿Qué programa se va instalando en las personas? Porque hay personas que besan las reliquias o besan las imágenes o ese tipo de cosas que las hacen y se ven en estas épocas. ¿Qué programa se instala ahí? Mm, Sobre todo una desvalorización importante, añadiendo una característica divina a un objeto material, pero también, fíjate, no tanto como que se vaya debilitando el campo energético, pero al aceptar estos niveles de devoción, sí hay formas en que nuestro campo se vaya aperturando para una más sencilla parasitación, porque cada que amamos con devoción, Ujú.
aperturamos una puerta para que eso que amamos tenga autorización completa de entrar y salir de nuestro campo energético, porque algo que no hemos entendido con respecto a la idea del amor y sobre todo el amor en este nivel devocional es la autorización que le damos a esta energía. Es una apertura completa de nuestra conciencia y nuestros sistemas. A ver, existe una transferencia en la memoria celular, fíjate, del sufrimiento ancestral durante todos estos rituales. Claro, porque pues es que los humanos todo guardamos en la memoria. Entonces, ¿cómo se manipula nuestro sistema endocrino o la glándula pineal para que solo se vea la realidad que está dictada por el dogma? Porque hay una repetición del escenario en todos los niveles, o sea, se estimulan todos los sentidos. Hay canciones, películas, decoraciones, se va preparando con tiempos, con días, con meses. Hay representaciones, hay rituales, todos los movimientos se gestan en torno a esto. Se crean las vacaciones, se corta el ciclo escolar, o sea, hay tantas cosas, se cambia la rutina humana, todo eso termina por completar la escenografía. ¿Qué efecto? Porque hay gente, no sé si sean lloronas naturales, pero hay gente que llora en estos rituales. ¿Qué efecto tiene este llanto colectivo en la densidad del plano astral donde ellas están o donde las personas están llorando? Pues sobre todo se intensifica la sensación de culpa. Y la sensación de culpa cuando se ancla en el campo hace que todos la sintamos. Sobre todo asociamos esa culpa como sensación a todas las muertes que se están dando de manera actual en el planeta. Y eso autoriza haz de cuenta que esta época de Semana Santa va a ser, por decirlo de alguna manera así sencillo de entender, que los siguientes 3 o 4 meses sean meses muy tristes o muy opacos. Fíjate que la música sacra se sintoniza siempre en una frecuencia de 432 o de 440 Hz. Específicamente, esas son las frecuencias que utilizan. ¿Por qué? ¿Qué hace esta música sacra? Sintoniza alguna parte del campo emocional, sintoniza la estructura del cuerpo emocional de las personas. ¿Por qué esas dos frecuencias, 432 y 440? ¿Qué sucede ahí? No te oigo. Es un punto vibracional en el sentido del oído en donde se anula por un instante la conciencia. Es por eso que se siente esta música, ay, como que queda así Sí, el suspiro. porque en suspiro, ajá, porque hay una alteración de la conciencia en ese nivel de frecuencia. Entonces, la fe es una forma de consentimiento, vamos a decir, legal o autorizado para el robo de energía. La fe es la autorización de la aceptación de lo que no se ve por la creencia de lo que se espera. Entonces, ¿qué ocurre con la voluntad del individuo tras participar en un ritual de sangre simbólico? Porque o sea, son rituales de sangre, al final de cuentas estos, ¿no? Y que si la copa, y que si la sangre del Cristo, y que si el pan, y que si todo esto. Pues queda parasitado, queda ensamblado ante el constructo y mientras dura el ritmo de lo que se está moviendo, será minado y será parasitado. Entonces, ¿cómo se programa el quedar indefenso? O sea, aprender la indefensión a través de la figura de este salvador externo. Se mama, eso es a través del clan, es ¿Por qué? algo que el clan hereda. Entonces, ¿por qué se enfatiza el martirio como el camino a conseguir la felicidad, la gloria, los super saiyajin de la espiritualidad? Porque es la validación del sufrimiento del anterior, por eso es que se transmite a través del clan. A Porque ver, solo el humano que se justifica con el que viene es capaz de aceptar su propio dolor. ¿qué programas de escasez se reafirman o se anclan durante la Semana Santa? Es la abnegación, por ejemplo, Ujú. y sobre todo esta parte de ver al necesitado como deshabilitándolo o descapacitándolo de su propia capacidad creativa.
Se manipula el líbido, o sea, la energía sexual que dirige o se redirige hacia la devoción religiosa, o sea, cómo se manipula la energía sexual en esta Semana Santa. Es muchísima la cantidad de energía sexual que se utiliza, ya sea que sí, pero se utiliza, fíjate, es que la gente cree que la energía sexual se utiliza solo con el sexo. La No. energía sexual se utiliza incluso si no se tiene sexo. Ujú. Y hay mucha gente que entra a estos periodos de ayuno sexual, en donde llegan a la Semana de Santa con meses sin tener relaciones, con la creencia de que están gestando una fuerza, pero en cuanto tienen relaciones sexuales la siguiente vez, pues la derrochan de todos modos. O sea, A ver, no, entonces, esta idea se conecta mucho con la creencia del sexo pránico o de ajá, tántrico, tátrico. que al final es la creencia de que la energía se potencia a través del sexo. Sí, pero tampoco no, A ver, porque el humano derrocha. entonces existe una relación entre el celibato aparente de los sacerdotes y el celibato de las personas con la potencia del ritual. Es justo lo que mencionaba ahorita. Sí Ajá. y no. Sí y no, porque no necesariamente es el sexo lo que, o la potencia sexual o el derroche sexual lo que va a hacer que el ritual sea más fuerte. En todo caso, lo que lo hace es la potencia de la concentración energética de la mente del individuo. Pero fíjate, dos personas que pudieran venir de no tener sexo en un año Ujú. no pueden tener la misma capacidad energética. A ver, ¿qué sucede en el campo electromagnético de los feligreses cuando sienten lástima por esta deidad que pasa, esta estatua llena de sangre, llena de no sé qué tantas cosas, o los representantes de este personaje cargando cruces y todo en todas estas manifestaciones, todos estos rituales que se hacen? Eh, ¿Qué pasa con la lástima que se siente por esta deidad o por estas personas o por estas situaciones? Y es que cuando eres creyente no es lástima, es devoción, y pasa lo que platicamos hace rato de lo de la devoción. Ah. Se autorizan y se le permiten a las entidades, a las energías que vaya conectado con todo eso, a entrar y salir del campo energético. ¿Cómo se utiliza el miedo al infierno en esta parte mental de las personas cuando sale el diablo y lo tienta y hacen todo este... Pues es la justificación del enemigo al fin y al cabo, es el constructo de que todo este golpe energético proviene de un punto y la focalización del residuo, porque al final el humano requiere en dónde focalizar la devoción y el amor, pero también dónde focalizar el residuo, lo opuesto, el odio, a y ver, que le permite a través de esta imagen poder nutrir la dualidad. ¿qué importancia tiene el agua bendita en la fijación de todos estos programas de miedo, del infierno, del diablo, del Salvador, de todo esto? Ese es un recurso a la fantasía mental de la creencia de que físicamente tenemos algún tipo de salvación. Ok. Entonces, ahí, no sé, puedes ver algunas formas energéticas conectados con todos los que rezan al mismo tiempo, o sea, se llegan a conectar energéticamente toda esta energía cuando las misas y todo eso se hacen a un mismo tiempo. Sí, a estas entidades que veo como ángeles caídos, a que son como estos parásitos que son constantes. El color morado que se utiliza en las misas o en las liturgias, ¿qué papel desempeñan en la percepción psíquica de las personas? El morado es transmutación, es la autorización del movimiento energético. Entonces, ¿qué códigos se transmiten a través de la comunión cuando dicen vamos a comer el cuerpo y la sangre? ¿Es un Eh, canibalismo simbólico o forma una degradación de la frecuencia humana? ¿Cómo lo ves tú? es una forma de canibalismo simbólico, em, como de corrupción a lo más íntimo, o sea, como
que un humano se coma a otro humano es lo que entenderíamos como el no funcionamiento de nuestro sistema. O sea, ¿cómo se bloquea la capacidad de cuestionar esto lógico que pasa durante la Semana Santa, pero al parecer no lo cuestionas, o sea, lo aceptas? Ese quien lo cree ya llega a la Semana Santa listo para aceptarlo porque lo vienen preparando. A ver, existe una diferencia de impacto biológico y emocional entre un creyente y un observador escéptico. Sí, claro, completamente. O sea, no es lo mismo vivir por dentro la idea de toda esta devoción, de la muerte, el sacrificio, como un constructo de religiosidad, que observarlo de manera externa, porque se percibe como una historia. Sobre todo del sistema nervioso hay una diferenciación completa. El derrame químico y la transmutación de aceptación energética es totalmente diferente. Fíjate que en esta época se utilizan mucho los llamados rosarios, que son como collarcitos con muchas bolitas, y entonces se rezan y se repiten y se dicen que unos días se rezan unas y otros días se rezan otras. No sé bien cómo funciona esto, pero mi pregunta es, ¿crean surcos neuronales de obediencia? Porque es una repetición constante y el pasado de la bolita, y si es lunes se reza uno, y si es martes se reza otra oración, y si es miércoles aparentemente se reza otra, y no sé cómo funciona bien eso. Es una forma simbólica de crear un ciclo, sí, es una Ah, forma de a través del rezo crear como un bucle. ¿qué papel juegan entonces estas promesas o estas mandas o estas juramentos que se hacen? Em, ¿Hay esta parte de creación de contratos de esclavitud del alma con esta entidad? Sí, se aperturan las parasitaciones, se aceptan los egregores, se empieza la convivencia a vivir bajo todas estas circunstancias energéticas. A ver, ¿cómo ellos hacen esta distorsión de entender el amor incondicional como un sacrificio? O sea, tú ves el amor como el sacrificio de este ser que aparentemente murió. Pues es que automáticamente lo conectas con el dolor. El humano es empático por naturaleza y vas como pelando, ¿no? Las distintas capas energéticas. En un principio se cimentó bajo el dolor, a través del golpe, a través del sometimiento, a través de la muerte. En la actualidad no van a seguir matando personas que ya no creen lo de ellos, pero han gestado todo un sistema de catequesis, de crianza, en donde desde que son pequeños a los niños se les va incrustando todo esto en su sistema. A ver, vamos a tratar de describir la forma del tamaño del egregor de la Semana Santa a nivel global. O sea, hacia qué dimensiones dirige la energía, cómo recolecta la energía, se dirige solamente en las iglesias, está plantado en los pueblos, o sea, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como líneas energéticas que se activan o cambian de color, se vuelven más radiantes. Son como amarres o como cordones que atraviesan el planeta. Hay una parte que está muy envuelta, que es todo lo que es Latinoamérica, Mm. el continente americano casi de manera general, y una parte, un gran porcentaje de Europa, y ligeramente la parte solo de arriba de África, y luego un, un porcentaje de Asia, muy poco. Pero son como líneas que se colocan encima de estos lugares que terminan como por hacer estos amarres. Y curioso que se presentan como líneas rojas, como si fueran líneas de sangre. Y el Vaticano es antena, es receptor, es emisor, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como parte del centro de todo lo que está aquí en Europa, pero en todo caso la mayor potencia energética de esta semana es en Latinoamérica. Ok.
¿Qué sucede con la energía de las personas que mueren durante estos días aparentemente santos? Dependiendo, porque si no forman parte de la creencia, su proceso energético. Si forman parte de la creencia, entran en una visión de penitencia. A ver, hay lugares de alta tradición. Ahorita me acuerdo de Sevilla, de Iztapalapa, de Jerusalén, donde hacen representaciones del sacrificio y no sé qué tanta cosa. Hay embudos energéticos en estas ciudades. em, ¿Qué sucede con estas representaciones? Y digo tres grandes, pero hay muchos más. Pues si hay una concentración importante de parasitación, llega a haber incluso esta concentración física de entidades Mm. ovnis presentes en estos lugares, o sea, naves. ¿Cómo se utiliza la energía para mantener el velo que va separando estas formas de ver la realidad con las dimensiones energéticas de lo que está sucediendo? Y es que el mismo residuo que el humano al final desecha de todo lo que procesa en su parasitación es la batería del alimento para que se sigan gestando estos velos. Nosotros mismos, a través de nuestra convivencia con todo lo energético, aceptamos que siga oculto y se mantenga. Las personas que siguen tolerando estas deidades religiosas siguen permitiendo también que suceda todo lo que conlleva la parte oscura de estas creencias. A ver, ¿qué relación hay entre el egregor de lo que se celebra esta Semana Santa con el egregor del dinero que ya hablábamos antes durante esta Semana Santa y Pascua? Pues diferencia no hay mucha, porque al contrario, más bien es una danza que se crean en conjunto, van como moviéndose como un equipo. En esta parte de la economía hay un derroche importante de transferencia, hay mucho cambio de moneda, hay como mucho movimiento internacional, dinero, historias que se transfieren de territorios muy largos y esto hace que que la energía de la economía se mezcle, se fusione. A ver, entonces, ese excedente de energía, pudiéramos decir, que no es consumido de inmediato, se almacena, se desperdicia, se redirige a otro lado. ¿Cómo lo trabajan estas entidades? Sobre todo se redirige, ¿Hacia sobre dónde? todo a otros puntos compatibles, Ira, porque em, se minan las creencias a través de la convivencia, la transferencia del dinero. Tú no sabes cómo una persona de un país Ujú, va a otro país y paga con su billete, a pesar de que lo cambió, pero es que cuando uno tiene algo que llama mío, transmite ujú. toda la energía. Ok, Paga con su billete y transmite también muchas de las referencias energéticas que conlleva también el dinero. ok. Entonces, a ver, en este derroche de energía, ¿cómo se conectan? Por ejemplo, los sacrificios antiguos, por ejemplo, pues de animales o de lo que hacían en esa época, con el símbolo del sacrificio actual de un hombre sacrificado por todos los demás. Pues es que más que asociarse, el sacrificio del humano corrompe la idea completa de lo que es un ciclo. O sea, desde lo que entendemos desde la filosofía y estructura de nuestros seres, que se haya asesinado a un hombre en beneficio a la humanidad es un sacrilegio, algo así. Ujú. Pero el aprovechamiento de esto para transformarlo en algo divino es lo que ya distorsionó. O sea, vivimos en un mundo distópico, en donde es la muerte la celebración de la vida. Se cambió por completo el andamiaje o estas, es que no me acuerdo cómo se llaman estas cosas mecánicas, el que se mueven en conjunto, que se mueve un círculo y que mueve todo lo demás.
¿Engranajes? un engranaje, se cambió el engranaje. A ver, en esta parte em, que tú dices, están las mismas entidades en las peregrinaciones o en las, ¿cómo se llama esto? Bueno, en los rituales que hacen, las representaciones, perdón. Dices que se pueden ver las entidades ahí cosechadoras, vamos a decir, que van recogiendo la energía entre la gente en las procesiones. Hay un aspecto específico de las entidades, cómo interactúan estas entidades con el aura de la gente que está ahí, tanto como espectador como los que son parte de este ritual. Existe un intercambio de energía entre diferentes formas de convivir los humanos, o sea, hay jerarquías energéticas en estos rituales entre los humanos mismos. No, no hay como jerarquías. Es que ya a nivel humano todos se manejan igual. Ok. En la creencia de lo que cada quien pueda representar, si representa al Cristo o al sacerdote o lo que sea, es ya idea humana. Estos parásitos se ven, Irak, tal y como se ven cuervos, o se ven buitres, o se ven carroñeros cerca de una Mm, presa muerta. Se ok. observan alrededor del espacio y densifican la energía de lo que está pasando. La hacen sentir pues adrenalínica, fuerte, potente y de horror. O sea, estas entidades actúan, o sea, succionando desde el aura, o sea, rompiendo esa estructura áurica de los que están ahí participando. Es igual a los que van solamente a observar y a los que van a participar. Es lo mismo lo que hacen estas entidades? Lo mismo, Ah, es la ok. misma densidad la que se absorbe. ¿Cómo se utiliza esta energía para influenciar situaciones, por ejemplo, em, de acumulación de energía para ciertas formas, no sé, a lo mejor políticas, a lo mejor este tipo de cosas que muchas veces los políticos aprovechan? No observo una conexión aparente, pero sí, sí hay como, obviamente como muchos constructos y extractos de lo que entendemos como, como aquellos que saben cómo aprovecharse, Mm. utilizan estos tiempos para orientar o para lubricar o alimentar sus planes. ¿Qué sucede cuando una persona dice, a ver, yo ya, y rompe el contrato con este egregor? Hay un castigo, hay una reabsorción no, no se separa, hay una con la frecuencia de la culpa. ¿Qué sucede? Es que si se separa, se separa. Si Ajá, dentro de su estructura interna logró desconectar de la idea del constructo, la estructura se separa y ni siquiera la vuelve a mencionar. Pero si se para y la está alimentando, se está comparando, es que nunca se separó. ok. Entonces, cuando dejas, por ejemplo, a este egregor, pero te vas hacia otro egregor, ¿qué sucede? ¿Es la misma energía? O sea, se La misma siguen. energía, el sistema de transferencia solamente gesta una reconfiguración. Muchas veces son las mismas entidades. Ok. Hay una relación entre em, los avistamientos de ovnis que decías y estas grandes concentraciones religiosas. Sí, siempre. Siempre que hay grandes cantidades de personas, conciertos mundiales, todo, siempre hay ovnis. ¿Qué ocurre con la energía, por ejemplo, de la alegría de las vacaciones que coincide con estas fechas? De que ya la gente se quiere ir de vacaciones y que no sé qué, con la Semana Santa. ¿Hay alguna coordinación energética entre esta forma? ¿Se utiliza esto como energía parte del egregor? Pues sí, es parte del egregor, es parte de la estimulación general de los cuerpos para que estén receptivos, para que haya mucha mezcla de energía emocional. En esta fecha se habla mucho que del trono, ¿no? Que el padre está en un trono y que el hijo se va a sentar en el otro trono. ¿Cómo esta, no sé, figura del trono donde se sienta una entidad
que personifica esta narrativa, cómo es esta parte, porque al final de cuentas todos los rituales que se hacen son magias oscuras, pudiéramos decir, que se realizan en esta semana. ¿Hay algún trono? ¿Hay algún como rey supremo? ¿Hay algo ahí? Pues está la entidad esta central bélica, que desfragmenta de ahí todas las creencias. Ciertamente que en este punto es más como una estatua Mm. que se alimenta de los residuos de lo que puede tomar. Ya no gesta tanto una autoridad. Mucho de la parasitación del humano ya lo tenemos registrado como natural y tradición, entonces ya lo gestamos sin la necesidad de la manipulación automática, o más bien activa, porque lo hacemos de forma automática, pero solo esa es es el centro. A ver, hay, por ejemplo, el domingo de resurrección, eh, y luego se vive la Pascua, creo. ¿Hay un reinicio en la forma de programación para el siguiente ciclo o no hay esta situación? Siempre se queda el ensamble para el siguiente ciclo. ¿Qué importancia tiene el fuego? O sea, en estos cirios que se prenden en la codificación de la luz falsa o la luz que va identificando ciertas estructuras. Pues es como un impulso, es un impulso que transforma estas estructuras. Lo hace en gran parte por la autorización del huésped, o más bien del vínculo, que es el humano, pero también por la manipulación del huésped. Vamos a ver el Viernes Santo. Vamos al Viernes Santo y vamos a ver si las líneas ley de la tierra durante este Viernes Santo, que es el día en que lo crucifican, en que muere, hay algún cambio con toda esa energía de mucha parte de la humanidad o no. No observo que haya una conexión entre las líneas ley y lo que esté sucediendo a nivel energético por la Semana Santa. Ok, se producen fugas energéticas en el sistema o el sistema religioso las puede controlar todas. ¿No hay fugas energéticas? Sí puede haber fugas energéticas. ¿Y cómo las controlan? ¿O no se pueden No, no controlar? se pueden controlar por la cantidad de humanos. De hecho, el nivel de parasitación o lo que se puede observar o tomar o parasitar nunca es igual en ningún ser humano, ni siquiera en los que viven en la misma casa. Ok, entonces, por ejemplo, este llanto de las imágenes de las vírgenes y las mujeres que lloran potencializa la cosecha energética en esta época. Es un ejemplo de cómo puede sufrir, claro, sobre todo la parte femenina. A ver, entonces los santos, que son esos ángeles caídos que vemos, funcionan como repetidores de la señal del mismo egregor que vimos súper grande. Es más sencillo dividir que obtener toda la energía de un solo golpe. Aunque es el mismo receptor, lo hacen en infinidad de formas. Existen rituales espejos que alimentan la misma fuente, o sea, que no sea nada más de Semana Santa, lo que hablamos la otra vez de muchos rituales que se hacen que van alimentando este mismo espejo. Pues sí, todo el ciclo religioso del año. ¿Cuál es el precio que paga el planeta por albergar, por tener este rito cada año? El planeta no lo sobrepesa tanto, es más bien el humano, el constructo del Mm. colectivo, la degradación del pensamiento, el ensamblaje o el anclaje de las creencias. A ver, entonces defíneme cómo esta deuda energética en el contexto de la salvación en esta parte religiosa del catolicismo, cómo es esta deuda energética hacia esta figura que representa la aparente salvación de la misma humanidad.
Y es que la deuda se gesta desde el clan, o sea, sobre todo más ahora, en donde se tiene que ir gestando desde que uno es infante, va viendo cómo los padres, en los momentos más importantes o más tristes o más dolorosos, se conectan con estas entidades y lo van asociando así como a la apertura de la razón del dolor de la deuda, porque siempre es hacia esas entidades. Entonces, esta deuda energética se hereda de padres a hijos, o Ujú. sea, esta es una herencia genético espiritual de siglos hacia El pecado original. qué contrato se firma al aceptar la parte de que él fue el que se sacrificó para perdonar todos tus pecados. Pues primeramente se da la autorización de la vida, se le agrega un filtro a tu espíritu en donde es esta entidad primero la que toma las decisiones. Es posible eh, esta parte de crear deuda infinita o eliminar cuando eres consciente de esta deuda. Sí, es posible. Entonces, ¿cómo se manifiesta la deuda en la vida cotidiana en una persona, ya sea en la salud, en el dinero, en las relaciones, en el trabajo? ¿Cómo? Sobre todo en la parte de la abundancia, en la economía. Cuando hay una Mm. deuda energética, hay como la sensación de que no se puede ser completamente abundante. ¿Qué sucede con el alma de alguien que muere creyéndose deudor de Dios? Automáticamente entra a su filtro de reencarnación y es esta entidad la que decidirá cómo avanzará en sus siguientes transacciones y transferencias. Entonces, como si tuvieran un libro de cuentas, ¿no? Un libro de contabilidad energética, donde una persona devota, pues nunca acaba de liquidar las deudas por pagar, ¿no? Así es. ¿Qué entidades actúan como cobradores de esta deuda? Estos ángeles caídos. Ok. ¿Cómo se va utilizando la culpa para ir renovando automáticamente, ya sea de forma consciente o inconsciente, estos contratos de deuda cada año? Pues por las imágenes, el dolor, la sangre, todo lo que es ¿Qué? sencillo de observar. Entonces, ¿cómo se puede llegar a identificar la memoria celular del sacrificio implantada en la humanidad? Cuando se vive, no se identifica. Cuando eres devoto, nunca la vas a poder observar. Es cuando te empiezas a dar cuenta y te empiezan a incomodar estas situaciones que te das cuenta que tu cuerpo incluso lo solicita. Y es cuando lo empiezas a rechazar que empiezas a ver la diferencia. Em, ¿Cómo funciona el sistema de control cuando los individuos aparentemente ya no creen tanto en el Jesús, pero tienen heredada un cobro de deuda energética heredada de los abuelos y todo? Porque fíjate, esas deudas energéticas, si tú ya no crees en Jesús, pero crees en otra cosa igual, de alguna manera es este cobro de deuda que queda ahí. ¿Cómo se distribuye este pago de deuda? Pues es parte de lo que genéticamente se va heredando y que hemos visto mucho en las sesiones, que Ujú. son estas parasitaciones que vienen del clan de generación en generación. Son enfermedades que se van presentando en distintos miembros del clan. Son situaciones cíclicas que no se pueden cambiar en el clan. Así se van presentando en la vida de los humanos. Hay programas que limitan la forma en la que tú puedes decidir y ver la religión. Sí, sobre todo los de crianza. Hay una forma de eliminar esta parte del sacrificio, de la deuda y de la culpa para poder activar la abundancia real de los individuos. A conciencia, sí. ¿Ok? ¿Cómo influye la forma en nuestro sistema nervioso para que estemos validando inconscientemente la culpa del sacrificio del Señor que se sacrificó por la humanidad entera?
Pues que vuelve a ser toda esta representación visual que se le entrega, Ira. Mientras más esté presente a nivel visual, es más sencilla la aceptación. Y por eso es que en esta época son tantas películas, tantas imágenes, tantas fiestas, tanto todo, tanto, decoración, todo, o sea, todo es referente a lo mismo, entonces es sencillo. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto de la sábana santa? Es como un objetivo tecnológico para modificar ciertas estructuras de la conducta humana o de la devoción humana. Es más que nada de la devoción, es alimento a la devoción. Entre más potente sea la devoción, es más sencilla la manipulación. Ok, entonces, ¿existe alguna resistencia humana para que esta cosecha energética que se hace en estos días no se lleve a cabo o el ser humano, por la misma forma del equinoccio, de los portales y todo, está mucho más propenso a ser cosechado en esta época? O sea, claramente hay muchísimos humanos que no conectan, porque Mm. desde la naturaleza de lo que se puede creer o no, hay mucha gente que no cree. Eh, pero los que están adentrados a esta fe no tienen salvación, ahora sí que digamos que entra el día y aceptan todas las reglas, todo el juego, todo el consumo y todo el derroche energético. Entonces, esta conciencia original desde el Concilio de Nicea, donde se creó toda esta estructura, se pensaba o se tenía proyectado lo impactante que sería todo esto de la Semana Santa, se tenía previsto todo esto. Y como un sistema mercadológico, sí, o por lo menos era lo que se esperaba. Se ve que esta Semana Santa sigue dentro del proyecto del futuro de la humanidad. Sí, por muchos, 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 muchos años. Entonces, em, esta forma en que el humano ha creído que está eh, ejerciendo una autonomía espiritual, de alguna forma se sigue conectando con este egregor. Sí, incluso la misma Semana Santa irá evolucionando para volverse una creencia de liberación humana, pero seguirá siendo parte de la misma estructura del aprovechamiento. Al fin y al cabo es una marca, es un producto que ya se ha actualizado muchas otras ocasiones. Entonces, este producto que pudiéramos decir va a generar nuevas formas para sustituir esta religión tradicional. Sí, el mismo va a evolucionar. Entonces, ¿cómo entender para que las nuevas generaciones no sientan y no vivan esta deuda energética? Es complicado porque es justo en las nuevas generaciones donde está la focalización, pero las nuevas generaciones traen un chip mental que no implementa creencias tan fácil. Va a ser una lucha de filosofías en un principio. Nunca se va a poder erradicar porque es la misma familia la que lo implementa, pero irá transformándose. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la alimentación con esta misma programación que se da en esta época? Pues forma parte de la estimulación sensorial más que nada, como en la preparación del cuerpo. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo más importante que la humanidad debe saber en este momento como para dejar de ser fuente de alimento de esta forma energética de lo que representa la Semana Santa? Pues creo que lo más importante sería, aunque no se puede observar, es que se imaginaran que alrededor de sus cuerpos hay entidades que están deseosas de consumirlos, pero que no las pueden observar. Muy bien. Desconecta, Nico, de todo y de todo, porque vamos a volver. Desconecta de todo y de todo. Y cuento de 1 a 3. 1, sientes como tu cuerpo
se recupera y sientes tu energía. Te sientes muy bien. Respira profundo, 2. Y empieza a mover tus pies y tus manos. Empieza a coordinar. Y 3. Abre tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien. Muy bien. Vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Gracias a todos. Bye.